Continúa viendo Señal Colombia. A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Asesinaron a un policía en medio de un atraco a un casino en Bogotá. 2 de los presuntos asaltantes fueron abatidos por las autoridades. La víctima es el patrullero Víctor Alfonso Torres. Llevaba 9 años en la institución. Las autoridades analizan estos videos que serían del momento de la entrada de los asaltantes. Está la llegada de la patrulla y el ataque al uniformado. Mañana de muchas noticias en Bogotá. Choque múltiple generó cierre de la calle 13 y traumatismos en una de las entradas a la capital. Narcotraficantes con flota de aviones. La policía antinarcóticos ha destruido 16 avionetas hechizas en 2 días. En libertad por pena cumplida en Estados Unidos la hermana de alias Otoniel. En las próximas horas se define si Nini Johanna Úsuga regresará a Colombia. Noticias de la reforma a la salud. La ministra visita Quibdó para socializarla. Al Congreso llegaron otros 2 proyectos de reforma. Habla voz clave en el sistema. El director de la ADRES explicó cómo planean cuidar los dineros de la salud. Siguen las reacciones a la decisión de Corte Constitucional que tumbó parte de la reestructuración a la Procuraduría. Los magistrados reactivaron la facultad de destituir, suspender o inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular, pero hay segunda instancia ante juez. Presidente Petro reaccionó. Información de las regiones. Un soldado herido en un ataque del ELN en Arauca. 7.600 indígenas de la comunidad de Río Blanco, en el Cauca, permanecen incomunicados por derrumbes en la vía La Sierra Popayán. Noticias del mundo. Continúan operativos de rescate en zona del desastre en Turquía. Ya hay grupos colombianos en el lugar. En deportes, la DIMAYOR se pronunció por la agresión a Daniel Cataño en Ibagué. Ya les contamos cuál es la sanción para Deportes Tolima y para el jugador de Millonarios. Desde hoy, por Señal Colombia, Patrulla Médica, una serie documental sobre médicos voluntarios en los lugares de más difícil acceso en el país. Buenas tardes, jornada de mucha información en Bogotá. Iniciamos con un grave hecho de orden público porque un policía fue asesinado en medio de un asalto a un casino. El hecho en total dejó 3 muertos porque en la reacción de las autoridades, 2 de los presuntos asaltantes fueron abatidos. Katy Sánchez, buenas tardes. ¿Quién era el uniformado víctima en este caso? La escuchamos. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. La víctima, el uniformado, se trata de Víctor Alfonso Torres Pulido, de 29 años de edad. Él había llegado aquí justamente en el barrio Luis Carlos Galán con su compañero de trabajo y también de patrulla noctámbula a este lugar cuando fue llamado por la comunidad, porque se había presentado un robo justamente aquí en este establecimiento que quiero que ustedes vean en este momento, que ya está sellado por las autoridades como prueba para la fiscalía y poder dar con la captura de uno de los delincuentes que huyó del lugar. Se supone que los delincuentes habían llegado a atracar a las personas con armas de fuego y allí fue donde empezó una balacera y uno de los patrulleros que llegó a atender aquí en el lugar los requerimientos de la comunidad lamentablemente fallece y otros 2 también resultan heridos con armas de fuego. Se trata de 2 de los delincuentes que habían entrado a hurtar aquí en el casino en Engativá. A las 2 de la mañana, 3 delincuentes ingresaron con armas de fuego a este casino del barrio Luis Carlos Galán. Las autoridades recibieron una llamada que reportó un hurto cuando los uniformados ingresaron al lugar. Los delincuentes les dispararon y uno de los agentes falleció. Al conocer el motivo de policía, al ingresar al establecimiento, son recibidos nuestros policías con impactos de arma de fuego. Desafortunadamente, uno de nuestros policías es asesinado. Un tercer delincuente huyó de la zona. La reacción del policía genera el abatimiento de 2 de los delincuentes, uno de ellos es trasladado al centro asistencial. Hay un tercer delincuente que huye del lugar de los hechos y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos.
El comandante de la policía de Bogotá lamentó la muerte del uniformado identificado como Víctor Torres Pulido, de 29 años. Un uniformado con 9 años de servicio en la institución, un boyacense, hombre trabajador, reconocido entre la comunidad como un policía ejemplar, un policía que cumple su deber y hoy desafortunadamente es asesinado. Identificaron a uno de los delincuentes como Marcos Duván García Mora. Tenía antecedentes por 2 homicidios, hurto y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El otro se llamaba Óscar Javier Sea Camelo. Y es que RTVC Noticias conoció en exclusiva estos videos del momento en el que los 3 delincuentes de norte a sur ingresan por la misma acera donde está ubicado el casino. Uno de ellos está con un buzo rojo. Inmediatamente llegan al casino, hacen una parada de unos minutos, aproximadamente 3 minutos, y en ese momento es cuando deciden ingresar y atracar a las personas que están dentro de este casino. Lo que han asegurado las autoridades es que son 7 las personas que resultaron asaltadas por esos delincuentes. También está el video en el momento en el que llega la patrulla de policía y allí es cuando se bajan los 2 uniformados, tanto el copiloto como el que está manejando la patrulla, que lamentablemente pues es la víctima que también pues fue asesinada en medio de este hurto que se estaba presentando. En ese momento es cuando ya llegan las demás autoridades para poder hacer la inspección del cuerpo de este patrullero de la policía. Ya volvemos con usted, Katy, porque en el centro de Bogotá hubo otra balacera. En los hechos murió un hombre que al parecer había cometido un hurto. Los hechos sucedieron cerca de la Universidad Externado de Colombia. La víctima de hurto habría pedido ayuda a la policía y en su reacción hubo disparos. Katy, volvemos con usted porque el otro hecho que marcó el comienzo de la jornada en la capital del país fue un grave accidente de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, así es. Y es que hacia las 4 de la mañana hubo un accidente de tránsito donde hubo 3 vehículos involucrados. Hubo una persona fallecida y hay que tener en cuenta que fue en la calle 13 con Avenida Ciudad de Cali y esto generó trancón por aproximadamente 4 horas. En horas de la mañana, varias personas tuvieron que tomar otras vías alternas para poder llegar a sus trabajos u universidades. Lo que han manifestado las autoridades es que habría responsabilidad de uno de los vehículos, sería el carro gris que ustedes están viendo en pantalla, que iba a toda velocidad, habría sobrepasado los kilómetros por hora permitidos en esa zona de la capital del país. Nini Joana Úsuga, la hermana del cabecilla del Clan del Golfo, conocido con el alias de Otoniel, quedará en libertad en Estados Unidos. Juan Carlos Giraldo, buenas tardes, adelante con más detalles. Hola Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Pues hay que decir que este ha sido un proceso muy rápido, pues Nini Joana Úsuga David fue extraditada a los Estados Unidos el 1 de julio del 2022, es decir que en aproximadamente 8 meses recuperó su libertad por pagar la pena cumplida o la pena sentenciada de manera provisional. De esta forma quedará en libertad y próximamente será deportada a Colombia. En las últimas horas, el juez estadounidense Darren Gayles otorgó la libertad condicional a Nini Joana Úsuga, quien había sido condenada en ese país a 2 años de prisión provisional por los delitos cometidos como un actor importante del Clan del Golfo y una de las personas más cercanas a alias Otoniel. La hermana del máximo cabecilla del Clan del Golfo aceptó en Estados Unidos su responsabilidad en la comisión de varios delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. En Colombia señalada de ser la responsable de las finanzas del Clan del Golfo. Nini Joana regresará deportada a Colombia, en donde deberá terminar de pagar la condena, mientras en libertad condicional cumple con los requerimientos de la justicia de Colombia y los Estados Unidos. Atención a este reporte de la Policía Antinarcóticos. Ha destruido en los últimos 2 días 16 aeronaves utilizadas para transportar droga hacia Centroamérica. Por orden de un juez se autorizó la destrucción de los aparatos que, según las autoridades, eran hechizas construidas por los mismos narcotraficantes de manera artesanal para facilitar el transporte de la droga. Que son de construcción prácticamente rudimentaria, que reúne los requisitos para poder cumplir la función de volar. Tienen una autonomía promedio de 2 a 5 horas. Tiene que ver también con la capacidad de carga que tiene las aeronaves para poder máximo transportar 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Hablamos de la reforma a la salud porque los aportes al sistema y las cuotas moderadoras también tendrían modificaciones con el proyecto presentado por el gobierno. En RTVC Noticias, información en contexto. Las cuotas moderadoras son un aporte de dinero que deben cancelar los afiliados cotizantes y sus beneficiarios del régimen contributivo por la utilización de los servicios de salud, según lo descrito en el decreto 1652 de 2022 del Ministerio de Salud. Aunque el sistema de salud es considerado en la reforma como público, los aportes o el pago a la salud seguirán siendo obligatorios para todos los trabajadores, empleadores, pensionados y rentistas de capital. El parágrafo 1 del artículo 26 del proyecto señala que los copagos o cuotas moderadoras dejarán de existir. Según el gobierno, esto tiene como propósito acabar con las barreras de acceso a los servicios de salud. Sin embargo, el articulado puntualiza una excepción. En los tratamientos hospitalarios y especializados que no sean ordenados por los centros de atención primaria integrales en salud y no originados en una urgencia vital, sí podrán cobrarse los copagos que reglamente el Ministerio de Salud. Son las 12:10 de la tarde y a esta hora la ministra de Salud, Carolina Corcho, participa en una audiencia pública en Quibdó, Chocó, citada por la Comisión Séptima del Senado. Allí se socializa el proyecto de la reforma. Al evento llevado a cabo en la Universidad Tecnológica del Chocó, pues ha contado con la participación de senadores, la Superintendencia de Salud, ciudadanos y también expertos. El director de la ADRES, Félix León Martínez, explicó cómo será el manejo de los recursos para la salud. Aseguró que, de ser aprobado el proyecto, eliminará la intermediación de las EPS. El director de la ADRES aseguró que la apuesta del presidente Gustavo Petro está encaminada a recuperar la administración de los recursos públicos de la salud. Afirmó que actualmente, cuando el dinero se entrega a los actores privados o EPS, no existe control estatal. Lo que plantea el proyecto de ley es que en un futuro lento, progresivo, esto no es de un día para otro, la ADRES empezará a pagar progresivamente y directamente a los hospitales y a las clínicas los servicios, sin la intermediación de la EPS. Martínez reiteró que la supervisión será estricta y explicó cómo será el manejo de los recursos en los departamentos y ciudades. Alcaldes van a tener que organizar la atención primaria. Los giros son controlados en la medida que hacen la función y los hospitales, si bien son responsabilidad de los departamentos, los hospitales públicos, también van a tener que tener el presupuesto aprobado por el Ministerio de Salud. La ADRES girará los recursos basados en un régimen tarifario único y abrirá oficinas en todas las regiones del país para garantizar el óptimo manejo de los dineros. El Partido Centro Democrático y grupos ciudadanos radicaron en el Congreso de la República una contrapropuesta a la reforma a la salud. Una de las iniciativas abarca 10 puntos específicos y busca mejorar el actual sistema de salud, pero sin realizar grandes cambios. Entre los aspectos que proponen está crear un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para recomendar la adopción e implementación de políticas públicas en salud. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional que emitió un fallo relacionado con las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. La Corte ratificó que la Procuraduría es la entidad competente para sancionar e investigar disciplinariamente a todo tipo de funcionarios, incluidos los de elección popular, pero no de tener funciones de un juez. La decisión final sobre la imposición de la sanción disciplinaria corresponde a un juez de la República. Con tal propósito, podría disponerse que se adelante un control judicial automático e integral de las decisiones de la Procuraduría General de la Nación. El pronunciamiento hace parte del estudio del Alto Tribunal a una reestructuración de la Procuraduría. Su destitución, suspensión o inhabilitación no pueden provenir de una determinación de la Procuraduría. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión y confirmó que presentarán un proyecto de ley. Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana, que es parte de la Constitución. La Corte ordenó al Congreso crear la normatividad para que la Procuraduría investigue de acuerdo con las normas nacionales e internacionales a los funcionarios de elección popular. El Ministerio de Hacienda anunció que hoy radicará en el Congreso el proyecto de ley de adición al presupuesto general de la Nación por cerca de 23 billones de pesos. Los recursos serán invertidos en la compra de tierras para la reforma agraria, la ampliación de la infraestructura educativa y para financiar la primera etapa de la transición del sistema de salud.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respaldó al presidente Gustavo Petro, que asumió temporalmente funciones en las comisiones de regulación de los servicios de energía. Señala que la medida beneficiará a los ciudadanos. A su vez, la Comisión de Regulación de Energía y Gas advirtió que cualquier modificación en las tarifas debe ser consultada en bases teóricas y técnicas. De lo contrario, esto podría afectar la estabilidad del mercado. Dos ataques de la fuerza pública sucedieron en las últimas horas en Norte de Santander y Arauca. En ambos hechos, militares en servicio fueron blanco de acciones con explosivos. Uno de los atentados fue atribuido al ELN. El primer hecho terrorista ocurrió en la vía Santiago Salazar en Norte de Santander, por donde se movilizaba un camión con militares, cuando encapuchados les lanzaron explosivos y los atacaron con ráfagas de fusil. Por fortuna no hubo heridos. Horas después, en Arauquita, tropas del ejército fueron atacadas con artefactos explosivos, según la institución, por el ELN. Las tropas reaccionan, repelen el ataque y en el desarrollo de la situación, uno de nuestros soldados queda aturdido por la onda explosiva y tendría una herida leve. Según el ejército, el soldado está fuera de peligro. El Ejército Nacional rechaza este ataque indiscriminado con métodos y medios prohibidos que ponen en riesgo no solo la integridad de los soldados, sino también de las familias y población civil aledaña al sector. Este hecho se suma al secuestro de un sargento, también por parte del ELN en Arauquita. Por lo menos 387 familias del resguardo indígena de Río Blanco, en el sur del Cauca, completan 4 meses incomunicadas por problemas geológicos en la carretera que conecta a Sierra con Popayán. Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta sobre la afectación. Se trata de una carretera que conduce al macizo colombiano y que tiene afectados a 7.600 habitantes del resguardo indígena de Río Blanco, Sotará, quienes no tienen vía de acceso hacia el municipio de La Sierra y Popayán, presentando afectaciones y pérdidas en cultivos, estaciones piscícolas, infraestructura y un aumento en los costos de la producción agrícola. En este momento la gente por donde tiene que dar la vuelta se está demorando entre 8 y 9 horas. Toca dar la vuelta por La Vega, llegar a La Sierra y otra vez pues a Popayán, dándonos cuenta con el último suceso que pasó en Rosas, ¿no? Con el tema de la pérdida también de la vía internacional. Por último, la autoridad tradicional señaló que en los últimos meses se ha venido trabajando con la comunidad en la compra de material por medio de mingas, logrando habilitar algunos pasos. Sin embargo, piden la intervención del gobierno departamental de manera urgente. 2 jóvenes muertos y uno más herido dejó un ataque sicarial en el suroccidente de Medellín. Según las primeras hipótesis de las autoridades, al parecer estas 3 personas intentaban desertar una banda criminal. Daniel Santa, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene los detalles. Este hecho se registró en el sector La Capilla de la capital antioqueña. De hecho, una de las víctimas fatales fue un joven de origen venezolano. En este atentado incluso un tercer joven habría resultado herido. Otras versiones hablan de una retaliación o un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. También al parecer estos jóvenes querían salir de estar al servicio de esta banda criminal y por esa situación fueron asesinados y se dan estas confrontaciones internas de nuevo en la comuna. En lo que va corrido del año se han registrado 46 muertes violentas en Medellín. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y 18 minutos, hablemos de deportes. La DIMAYOR informó las sanciones por la agresión al jugador Daniel Cataño, que no dejó jugar el partido pactado entre Tolima y Millonarios el pasado domingo. En RTVC Noticias les explicamos los 3 puntos importantes de la resolución 008 de 2023. En el artículo número 1, el Comité Disciplinario confirma la sanción de 4 fechas sin público para el Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro y una multa de 12.760.000 pesos. Medida correcta para el abogado especialista en Derecho Deportivo Andrés Charria. Todo el mundo quería ver sangre, que 2 años y que el Tolima pasara a jugar a la primera C. Pero me parece que es una sanción adecuada, no hay causales de agravación. El artículo número 2 confirma 3 fechas de castigo para el jugador de Millonarios Daniel Cataño, decisión por la que el club embajador interpondrá recurso de reposición. Evidentemente agredir a un recogebolas, a un árbitro peor, a un auxiliar o a un espectador, así este espectador esté
infringiendo alguna norma, no es lo adecuado. El comité no validó la defensa propia y por el contrario, el argumento es que no se limitó a ser una forma de repeler una agresión previa, sino que fue una reacción de retaliación. Yo creo que Cataño le sobraron 3 segundos, él debía haber corrido y coger al agresor, no pegarle. Y el artículo 3 ratifica que el agresor, identificado como Alejandro Montenegro, no podrá ingresar por 3 años a ningún escenario deportivo del país. Pero la piedra en el zapato es cómo verificar que el hombre no incumpla. Que no vaya 3 años al estadio, me parece bien. No sé cómo lo van a hacer para cumplir. En Inglaterra les toca ir a la comisaría. Entonces, mientras haya un partido, por ejemplo, del Arsenal, si están expulsando a un jugador que no puede ir a ver los partidos del Arsenal, el energúmeno pues tiene que estar sentadito en una comisaría. Estas decisiones dejan una sensación de vacío por los antecedentes recientes en el fútbol colombiano. Todavía nos faltan 2 o 3 remojos más para que pase algo grave y ahí sí digamos, tal vez es bueno tomar medidas mucho más serias. Para el partido reprogramado el 29 de marzo, Cataño podrá jugar y esa será la última fecha de la sanción a la plaza del Deportes Tolima. De otro lado, en un partido emocionante y cargado de goles, Atlético Nacional se consagró campeón de la Superliga Colombiana, remontando un juego que empezó perdiendo. Repasemos las acciones del compromiso y vámonos a ver al héroe del Pereira, que los tenía ilusionados porque fue un primer tiempo para el Pereira, señores, y este fue un gol que fue anulado, pero después validado por el VAR. Juan Pablo Zuluaga celebraba en el minuto 7. Y atención, porque en el minuto 34 llegaría el segundo del Pereira, doblete. Nuevamente ahí estaba Zuluaga poniendo la serie a su favor para el Pereira, pero en el segundo tiempo diría Nacional, un momento que esto es nuestro. Minuto 60, Tomás Gutiérrez igualaría la serie y esto se ponía emocionante. Atención, no dejen de lado el marcador. Minuto 59, minuto 61, llegaba nuevamente el Pereira a complicarle el caminado a Nacional. Y ahí el héroe era Arley Rodríguez. Nuevamente se ponían en ventaja, pero atención, minuto 68, Nacional llega. Ahí viene quién, Tomás Ángel, por supuesto, la euforia, la emoción de saber que nuevamente Nacional se ponía a emparejar por segunda vez la serie. Y ahí Dorlan Pavón con esa acción les daba ese 4-3 en el partido y ese 5-3 en el global para ser campeones. La etapa 3 de la Vuelta a Andalucía, que se vive por estos días en nuestra pantalla, aquí por Señal Colombia, dejó como ganador al ciclista belga Tim Wellens. El colombiano Santiago Buitrago sigue segundo en la clasificación general, pero dejemos que sea nuestra narradora Goga Ruiz Sandoval quien analice el recorrido de hoy. Una fuga con 15 de los 17 equipos inscritos en la Vuelta a Andalucía marcó la dirección de la etapa 3, que tuvo que ser recortada a 500 metros por los peligrosos vientos que se presentaron en la provincia de Cádiz. El UAE Team subió a la escapada al favorito para la victoria, Tim Wellens, quien llega a 8 participaciones en la Ruta del Sol con 2 triunfos previos en la misma ciudad de Alcalá de los Gazules. Wellens fue muy paciente para dejar que otros intentaran atacar, mientras que él esperó a los últimos 900 metros sobre pavé para marcar la diferencia y ganar la tercera etapa. En el pelotón no hubo muchos sobresaltos de la mano del control del UAE Team. Tadej Pogačar encabezó al lote principal y el podio permaneció inamovible con Santiago Buitrago en la segunda posición y Mikel Landa en la tercera. La jornada de este sábado, de más de 3.000 metros de desnivel positivo y meta en Iznájar, la podrán seguir en vivo por Señal Colombia desde las 7:30 de la mañana. Seguimos registrando lo que pasa en Siria y Turquía luego de los potentes terremotos que las sacudieron ya hace 11 días. La carrera ahora no es solo arrebatar sobrevivientes de los escombros, sino también resolver las necesidades básicas de todos ellos. Una cosa es quedar con vida, a pesar que esa no fuera siquiera una probabilidad cuando el mundo se vino abajo, y otra diferente, preservar ese aliento vital cuando lo básico para hacerlo no está disponible. Lo cotidiano, un bocado de pan, calor o un techo, son lujo, excepción y no regla en el caótico hábitat que es hoy día la esquina sureste turca y la noreste siria por los terremotos que la sacudió 11 días atrás. Dormir se volvió cuestión de creatividad.
Los despojos de las que fueran urbes son insumo para improvisar espacios para hacerlo. Las más de 200.000 tiendas de campaña, los más de 5.000 contenedores que hacen la vez de refugio, no hacen justicia al volumen de los despojados por los sismos que batallan por seguir en pie. De ahí que el llamado de ayuda sea polifónico. Naciones Unidas pidió recaudo de $1.000 millones para solventar ayuda humanitaria. La FAO, su Dirección para Agricultura y Alimentación, pide 35 millones exclusivamente para darle un giro a la situación de hambre en esos territorios, y la Organización Mundial de la Salud unos 84,5 para todo lo que se requiera a la hora de salvar vidas. 260 horas después del remesón, la arena del reloj está en contra para rescates así. Estas son las cifras actualizadas que aumentan con el paso del tiempo y por supuesto nos muestran las consecuencias de los terremotos. Los muertos ya ascienden a 43.844, de los cuales 38.044 corresponden a personas que fallecieron en Turquía y 5.800 corresponden a personas que fallecieron en Siria. La situación humanitaria es bastante compleja porque hay cerca de 1,2 millones de ciudadanos sin comida. Y en otro tema, rescatistas de las fuerzas militares adelantan labores humanitarias en la zona de desastre en Turquía. El equipo logró el rescate de una mascota herida y del cuerpo de una persona fallecida en el terremoto. En medio de los escombros, los uniformados trabajan sin descanso en cooperación a socorristas de otros países para atender la emergencia. Las fuerzas militares de nuestro país apoyando en este momento la grave situación en Turquía. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos descartó riesgos para la salud en la localidad de Ohio, afectada por la proliferación de gases tóxicos a causa del descarrilamiento de un tren que transportaba químicos el pasado 3 de febrero. Así se veía East Palestine, en Ohio, hace tan solo unos días. El descarrilamiento de un tren no solo incluyó este incendio, sino que además propició la liberación de gases tóxicos, cloruro de vinilo para ser exactos, ese que fue arma química en la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, el olor semejante a pintura fresca perpetúa la preocupación en los lugareños. La Agencia de Protección Ambiental se pronunció. El monitoreo de aire no ha detectado niveles de salud preocupantes para la comunidad que sean atribuibles al descarrilamiento del tren. En total, unas 480 casas han sido escenario de revisiones voluntarias, y en ellas las autoridades aseguran no identificar rasgos ni detecciones de cloruro de vinilo o de hidrógeno. Sumado a ello, el agua, susceptible de contaminación por los efluvios del accidente, no presenta tal situación según los resultados, al menos preliminares, del mismo ejercicio de revisión. Casi 2 millones de personas son el rango de evacuación estimado por el riesgo de escapes de gas por la presencia de acrilato de butilo y otros productos químicos. Justo ahora está en desarrollo la conferencia de seguridad de Múnich, con la presencia de los principales líderes del mundo en este tema. Ucrania, por supuesto, es el asunto del que debaten sin descanso y piden apoyo urgentes a Kiev. Múnich, en Alemania, durante 3 días será la anfitriona de la conferencia de seguridad que concentra a sus principales líderes en el mundo. 40 jefes de Estado y gobierno, políticos y expertos en el tema de casi 100 países, incluidos Estados Unidos, Europa y China, se reúnen para hablar sobre el tema. La que ya está en curso dialoga del hecho que justamente supone un desafío y redefine la seguridad en sí misma, en lo local y en lo global. Un año después de la guerra en Ucrania ya podemos sacar algunas lecciones. Los aliados de la OTAN han brindado niveles de apoyo militar sin precedentes. Necesitamos mantenerlo porque si el presidente Putin gana, será una tragedia para los ucranianos, pero también será peligroso para todos nosotros. Esta guerra es asunto mandatorio a ser discutido. El análisis sobre el mismo es que el inicio de una fase crítica está a puertas de adentrarse en un segundo año.
Es por eso que necesitamos darnos prisa, necesitamos velocidad en nuestros acuerdos, velocidad de las decisiones para limitar el potencial ruso. No hay otra alternativa, porque es de la velocidad que depende la vida. Es la primera vez en 20 años que la cúpula de la seguridad global se da cita sin invitar a Rusia. Y Occidente, al margen o en pleno de la reunión, evalúa los enroques disponibles para atajarle el vaivén neurálgico que les impuso en Ucrania. Llega a Señal Colombia la tercera temporada de Patrulla Médica. La serie sigue a voluntarios profesionales de la salud en un viaje a lugares apartados del país, donde ofrecen tratamiento médico y quirúrgico especializado a poblaciones vulnerables. En cada capítulo, el televidente conocerá las historias de los habitantes, su cultura y las dinámicas sociales de cada zona. El estreno será hoy a las 9:30 de la noche. Para coordinar contigo la ayuda para el agua, para el barco hospital. Esta es nuestra emisión del mediodía. En el noticiero de todos, por supuesto, esperen detalles y el desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Y por supuesto, en los avances informativos. Con esto despedimos. Feliz tarde. Sino que el afán aquí, si la marea baja, el barco ya no entra. Estamos varados cuando ya estamos muy lejos. Es un desenlace, prácticamente la muerte pronto. No puede. RTBC Noticias del Mediodía. Obligaciones del arrendatario. Si usted toma en arrendamiento un bien